Lamentablemente no sé qué pasó con el internet. Falló, se me desapareció todo el celular y bueno, aquí estoy abriendo otra vez este live. Estábamos hablando de una conversación interesantísima con Julia Mateo, española, experta en el método cómo hablar a tus hijos para que te escuchen y cómo escucharlos para que te hablen. No sé qué me pasó con el internet, pero bueno, aquí acabo de reiniciar. Espero bueno, está llegando, ya llegó Noelia, Daniel Willes, Juanca. Vamos a entrar con Noelia. Internet aquí en mi casa y desafortunadamente en una parte muy importante de la conversación con Julia Mateo se nos desapareció. Hola Noelia, ¿cómo estás? Hola, Caro. Creo que se están conectando ya de nuevo, así que Sí, sí, a sí, la ahí veo otra audiencia que vez, espere, Rocío. que estaba muy interesante. Sí, 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 no sé qué pasó. Se me puso mi celular negro y no me reaccionaba nada. Y bueno, aquí estamos de nuevo. Julie Ferro, Ivette, Cris Martínez, Mónica Liliana, CM Sierra, Rocío, Patti, Paula, Verónica, Gladys, Luzma, gracias por volver. Esperemos que vuelva otra vez Belén y que sobre todo vuelva otra vez Julia porque estaba muy buena la conversación y bueno, nos jugó esta mala pasada el internet, pero aquí estamos de nuevo con actitud. Sí, mi Gladys se nos cayó, no sé qué pasó, mi celular se me puso en negro y no me dejaba hacer nada, no reaccionaba. Hola, Chanda Vaca, que estás desde California. Alec, bienvenida. Aleja Pardo, aquí estoy con Noelia Romero, directora de Conciencia Efectiva de este movimiento maravilloso Despertar de Conciencia. Hola, Sandra Correa. Al Alma Meditando, súper recomendada las clases de meditación de Gladys Torrado en Al Alma Meditando. Y Gladys, espérate, ya le estoy avisando a Belén Sí, que ya arrancamos de nuevo. aprovechamos por si tenéis preguntas, padres, madres que estáis en el chat, hacérnoslas llegar porque creo que puede ser muy interesante, preguntas directas. Supongo que lo ha dicho Julia antes de que yo me conectara, pero Julia tiene un método, de hecho está certificada y es la única certificada en España para un método para cómo hablar a los niños y a las niñas de conciencia afectiva, de manera afectiva. Entonces, tiene creo que como 30 herramientas, que ahora a ver si nos dice alguna de ellas para hablar y comunicarse con los niños de manera efectiva y consciente. Y así que, por favor, decidnos vuestras preguntas. ¿Cómo se llamaban los libros? Pues mira, lo pone por ahí. Uno de los libros, aquí tenemos a Julia, nos lo dirá ella. Hola, Julia. Hola, no sé qué ha ocurrido, pero al final me ha sacado de la sala. Fue Sí. culpa del internet, soy responsable. Aquí pongo la cara, se me puso el celular en negro, no supe qué pasó y las perdí. Pero aquí Sí, estamos de yo vi nuevo, que te Julia. daba vueltas ahí tu imagen, digo, uy, aquí va a haber algo mal ahora. Ok. Julia, nos preguntaban por tu libro. ¿Tu libro se llama Cómo hablar a los niños para que te escuchen y cómo escucharlos para Sí, que te hablen? es el libro de Adele Faber y Ellen Maslis, ¿sí? Cómo hablar a tus hijos para que escuchen. Veo que se ve al revés, pero bueno, eh, el título. Cómo hablar a tus hijos para que escuchen, cómo escuchar para que hablen. Sí. Hay para las personas que tengan, las autoras no soy yo, es Adele Faber y Ellen Maslis, dos comunicadoras americanas internacionalmente reconocidas. Su método es el que yo traje a España hace ahora unos 12 años y soy su partner aquí en España y Berlín se certificó conmigo en el método y hay más de 400 facilitadores certificados en habla hispana y en catalán también. En habla hispana no solo en España, sino también algunos ya en Sudamérica, en varios países y en Europa también profesionales que quieren trabajar con la comunidad hispana en Europa. Este Sí. es el libro, decía, para las familias que tengan hijos más pequeños hasta la preadolescencia y después ellas tienen otro que es también del mismo título pero con adolescentes, cómo hablar a los adolescentes para que escuchen, cómo escuchar para que hablen. Son dos libros muy prácticos y ahí están concentradas todas las herramientas prácticas y por tanto son libros de hacer con un lápiz en la mano y de poner en práctica. Pero eso no quita a que después hacer el taller sea una riqueza enorme porque, bueno, el trabajo grupal ya sabéis que no tiene desperdicio, ¿no? Y entonces, el vivir todas esas herramientas en la relación
con tus compañeros en ese trabajo grupal, con otros padres, otras madres, otros maestros y maestras que también se acercan a hacerlo. Bueno, pues eso es una riqueza enorme, porque es en la relación donde ocurren estos problemas de comunicación y entonces ahí, a través de las dinámicas que se van haciendo en el taller, las personas se van dando cuenta a cada una en la medida en que está preparada para darse cuenta, pues a su ritmo, de las cositas que estaría bien que pudiera cambiar y también tiene las estrategias para poderlas cambiar, porque creo que eso es muy importante. A veces acudimos a talleres o a formaciones donde hay todo un trabajo experiencial y vivencial en el cual hay mucha catarsis, mucho darse cuenta, pero no tienes nada para ninguna herramienta después para qué hago con esto que me doy cuenta, ¿no? Y Sí, eso a veces es muy frustrante. Justo con esto que dices, Julia, ¿no? Estábamos hablando de... Julia o Julia, perdón. Julia. Julia, Gracias. ¿no? Sí, Julia. Estabas hablando de temas como tan importantes como, bueno, como la responsabilidad, ¿no? de la comunicación. Fíjate que son cosas que también nos aplican en el día a día, es decir, nos aplican con los menores adolescentes, pero también en nuestro día a día, ¿no? Y me preguntaba un tema que veo, yo no soy mamá, pero bueno, sí que tengo muchos familia y conocidos que tienen hijos, y lo que veo, el problema que aparentemente es recurrente es cómo poner límites, ¿no? Es decir, cómo decir no. Y claro, ahora, hablando de herramientas prácticas, sí que nos gustaría que nos dieras alguna herramienta práctica, alguna clave práctica para decir, oye, ¿cómo desde una comunicación efectiva, sosegada, calmada, pongo límites? Que yo creo que es el mayor reto de los padres en la educación, ¿no? Por una parte respetándome, pero también respetando la dignidad del menor, ¿no? ¿Cómo lo hacemos esto? Claro. A mí me gusta hablar más que de poner límites, sé que está muy de moda lo de hablar de poner límites al otro, pero a mí me gusta más hablar de expresarnos de expresar nuestros propios límites. ¿Sí? Una vez más, yéndonos a tomar nuestra responsabilidad. Creo que poner límites a los otros, sean niños o sea quien sea, es como otra vez tirar balones fuera. Creo que es un trabajo mucho más profundo el aprender a expresar nuestros propios límites. Y creo que una buena parte de estas herramientas ayudan a que los padres puedan enseñar a sus hijos precisamente eso, a poner sus límites, ¿no? Y a expresar sus propios límites. Expresarlos ellos sin herir, y que es la gracia, porque expresar los límites también se pueden expresar de muchas maneras, ¿no? Entonces, la cuestión por la que muchas veces los padres y las madres o los adultos con otros adultos, también en relación, no decimos, no expresamos nuestro no y nuestro límite, es porque pensamos que vamos a herir al otro, ¿no? O que lo vamos a molestar, o que, ¿no? Entonces, la cuestión es que estas herramientas te ayudan a poder expresar los límites, pero sin herir. Entonces, de una manera muy asertiva, ¿no? Y así es como funcionamos, ¿no? De manera que no es que los padres y las madres nos deshacemos en teorías y explicamos las cosas, ¿no? Es que lo hacemos en nuestra comunicación diaria con ellos y con ello los niños y las niñas y los adolescentes aprenden, ¿no? Por ejemplo, no sé, si yo estoy hablando contigo ahora y viene mi hijo y empieza a estirarme de la manga, mamá, 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 escúchame, mamá, mamá, ¿no? Lo que a veces pasa, ¿no? Y puedo decirle, eres un pesado, déjame ya, que no ves, y un maleducado, ¿no ves que estoy hablando con esta señora ahora? No te puedes esperar un momento, es que siempre igual, ¿no? Ahí tenemos ya dos etiquetas, pesado, maleducado, el siempre, que ya lo que está haciendo es como no acertar en el acto puntual que está haciendo el niño, sino como ponerle encima una losa de que
ya el carácter ya es así, siempre haces lo mismo, ¿no? O sea, no es que puntualmente, pues en vez de hacer eso, podríamos decir algo así como, mira, me frustra mucho estar diciendo algo y no poder acabarlo. Si no te importa, en 5 minutos acabo y ahí te atiendo. Por ejemplo, ¿sí? Y no es que Claro, no podamos decir porque las supongo que cosas. así el niño no se siente tan juzgado, ¿no? De la otra manera, Claro. es lo que tú dices, ¿no? Se siente juzgado, se siente... Es un ataque contra él directo, no contra el hecho, ¿no? Exacto, exacto. Es la gran diferencia entre atacar a la persona o ser asertivo, poner nombre a tu propio sentimiento, identificarlo primero, para ello te lo tienes que identificar, le tienes que poner nombre y lo tienes que meter ahí en una respuesta, no en una reacción automática, sino que tiene que pasar por la conciencia para construir otro tipo de respuesta que no nos sale de manera natural. No nos sale de manera natural, porque no nos educaron así, normalmente. Hay gente que sí, ¿no? Pero la gran mayoría, pues bueno, eso de la educación emocional tampoco es que estemos muy alfabetizados en educación emocional ni en comunicación emocional realmente efectiva y útil y respetuosa, ¿no? Entonces, hay que hacer un esfuerzo en el aspecto de que hay que traerlo a la conciencia y pensar, ¿esto es un lenguaje, un idioma? Es como quien aprende chino o quien aprende alemán o inglés o lo que sea, ¿no? Y bueno, hay una manera de construir, hay un vocabulario que es diferente. Incluso hay una forma de construcción de las frases, una sintaxis que es diferente, ¿no? Entonces, para ello, cuando nosotras aprendemos un idioma nuevo, entonces vamos muy poco a poco, ¿no? Incluso nos paramos, tiene que ser muy consciente al principio, incluso te crees como muy robótica, ¿no? Porque dices, bueno, es que es como que es muy difícil expresar lo que sientes cuando en un nuevo idioma, ¿no? Porque, bueno, pues ahí está un poco la cosa, ¿no? De que esto requiere parar el automático. Las premisas también importantes para un lenguaje respetuoso que ha de pasar por la conciencia. Tienes que parar ese automático que te sale, que nos sale a todas, en ese momento de estrés, que cada vez tenemos más, en ese momento de dificultad, de coraje, de rabia, de esas emociones que nos salen así, que nos raptan un poco, ¿no? Pues la capacidad de decir, bueno, espera, voy a frenar. ¿Cómo lo puedo decir de otra manera, no? En vez de eres un inútil o eres un pesado, mira, me frustra no poder acabar esta conversación. Por favor, ¿puedes esperar 5 minutos? Y con la intensidad y con la gestualidad no verbal de lo que me frustre a mí. ¿Me explico? Porque a veces hay mamás, papás que dicen, bueno, pero no es muy duro, no hay que decirlo con una sonrisa. Bueno, no. No, no, si tú... Hay que decirlo con la seriedad de lo que uno está diciendo. Si me frustra, no lo puedo decir con una sonrisa acá porque me Ya, frustra. De claro. verdad, Julia, yo te quería preguntar en esos momentos fuertes cuando uno tiene que corregir al hijo porque está haciendo algo que uno dice, esto puede ser muy delicado, puede ser muy grave, está, no sé, gritándole, ofendiendo al papá o a la mamá. O sea, esos momentos donde hay que entrar a corregir o entrar a intervenir, porque voy a quitar la palabra corrección para no desviar, donde hay que hacer una intervención ahí. ¿Cómo se hace ese tipo de intervención? Para quienes se están uniendo, estamos entrevistando a Julia Mateo, experta, maestra del método Cómo hablar a tus hijos para que te escuchen y cómo escucharlos para que te hablen, basado en la ciencia, un método de comunicación efectiva con los hijos. Pero te quería preguntar eso, a la hora de intervenir uno, cuando uno ve que es necesario intervenir, cuál es la guía que nos puedes dar? Claro, mira, justamente hoy hablaba con una facilitadora
y ella me comentaba un caso así, en un niño de 2 años y medio. Me decía, Julia, un niño de 2 años y medio ha venido una familia a mi consulta y me pedían, les pega. Y claro, ¿qué pueden hacer? Entonces, lo que está claro es que hay conductas que hay que limitar. Todos los sentimientos pueden ser aceptados, algunas conductas han de ser limitadas, ¿no? Nos decía el padre de estas herramientas, el psicólogo infantil Ain Ginot, de donde Adel Faber y Elaine Masles aprendieron, ¿no? Y esta es una de esas conductas claras que hay que limitar porque no va en beneficio de nadie, primeramente ya del niño, ¿no? Esto no es sano para el niño dejarle hacer y tampoco para los padres, ¿no? Entonces, ahí hay que poner un límite físico de no me puedes pegar, incluso coger la manita, ¿no? Y parar. Y a partir de ahí te veo muy enfadado y entonces empezar a aceptar, a validar, a identificar primero el sentimiento, a ponerle nombre y validarlo. Te veo muy, muy enfadado y rabioso, pero vamos a ver cómo puedes decírmelo con palabras, si no es ahora, dentro de un ratito. En el caso de un niño de 2 años y medio, ¿no? Pero no con las manos. Y si tú ahora necesitas que yo te coja, y porque a esa edad me puedo imaginar cómo se desmonta enseguida y empieza a llorar, ¿eh? Pero bueno, no lo sé. No estoy en el contexto ahora, ¿no? Pero depende de cómo siga la situación ahí. Pero siempre los primeros auxilios emocionales, me gusta llamarlo así porque son igual que los auxilios físicos, ¿no? Los primeros auxilios físicos. En la escuela, los auxilios físicos y los auxilios emocionales, los primeros auxilios, ¿no? Y los primeros auxilios emocionales son escuchar con mucha atención para poder dilucidar qué es lo que te está diciendo el niño, la niña, el adolescente, con lo que te está diciendo. O sea, la única frase y pregunta que hay aquí dentro de la persona facilitadora, sea mamá, sea profesional, que ayuda a las familias o a los niños y adolescentes directamente, es ¿qué me está diciendo con lo que me está diciendo? Porque te puedes suponer que esa conducta lleva debajo, o sea, eso es la punta del iceberg, pero debajo hay muchísimo. Y lo que se tiene que desactivar, la bomba no está ahí en la punta, no es la conducta la bomba, es lo que se ve. Y es lo disruptivo y es lo que molesta al adulto. Pero al final es una llamada, un grito de atención por parte del niño para decir, no sé cómo gestionar esto, es la única manera que sé de gestionar esto. Claro, si el adulto puede hacer, la adulta puede hacer este cambio y esta de mirada más compasiva, entonces puedes ser más capaz de parar ese automático también, de reaccionar y a lo mejor pues darle un cachete al niño o darle una respuesta en la cual pues se va a herir una parte esencial del ser del niño, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es Aquí, primordial. Julio, ay, Sí, adelante. iba a decir que justamente estás diciendo cosas, voy anotando porque tendría tantas cuestiones para compartir, pero esto que dices es esencial. Yo me acuerdo cuando me formé contigo, ya no sé cuántos años hace, pero unos cuantos, y me quedó mucho esta frase que has dicho ahora, ¿no? Esta de, ¿qué me está diciendo con eso que está diciendo? Porque en ocasiones vemos lo que es el detonante, ¿no? Vemos a un niño que grita, a un adolescente que da un portazo y nos quedamos con la anécdota, como diciendo, este portazo no está bien. Pero la historia es esta, ¿no? Que es, ¿qué me está diciendo con este portazo? Claro. Si somos capaces de ir más allá, de decir, incluso, ¿no? Desde ahí abrir la comunicación, ¿qué me quieres decir con este portazo? Y claro, y esto voy a unirlo con algo que has dicho antes, porque algo que trae el método, que tú has dicho también, es que nos da concreción, nos da pautas para poder
acompañar, que es validar el sentimiento, que es dar nombre, esto tan importante también que aparece por ahí, ¿no? Cuando un niño, una niña, un adolescente a lo mejor está en un proceso emocional, pero a veces no sabe lo que le pasa. Cuando el adulto puede dar nombre a esa... Ahora parece que estás sintiendo vergüenza, parece que todo esto aparece en el método y estoy haciendo un poco de resumen porque has dicho cosas muy importantes, pero recojo algo del inicio, que era cuando hablabas de esto de la presencia, de estar realmente estar presente con esta escucha sincera y abierta con esta persona que tenemos delante. Y quiero vincularlo, no estoy haciendo una pregunta, estoy resumiendo porque esto quiero vincularlo con la autoestima, con el autoconcepto, porque claro, si la persona adulta está enfrente y yo veo que me está atendiendo, ahí yo también siento de que yo soy importante. Entonces es cuando puedo empezar a decir, wow, yo soy alguien que merece ser escuchado. Claro. Y eso es para mí algo muy valioso, que todo esto, cuando yo vine a certificarme contigo, al final es algo que es muy potente porque son formas muy concretas, muy específicas de estar, pero que hacen una impronta importantísima en el niño, en el adolescente. Entonces, hasta aquí quería hacer como el mini resumen. Entonces, eres una experta en resúmenes, Betlem. Me encanta. Pero bueno, cómo haces los resúmenes, de verdad te lo digo, ¿eh? Pues te lo agradezco mucho, Julia. También porque como me apasiona este campo, ya lo sabes, que nos conocemos de hace mucho y claro, es como que es tan poderoso que creo que vale la pena como estas pinceladitas. Y también porque a veces me lo paso, no es que me lo pase mal, esto no es verdad, pero cuando veo tantos adolescentes, tú has hablado de la soledad, ¿no? Que se encuentran tan solos, incluso adolescentes y adolescentes que se van a la edad más adulta, porque también 19 y 20, 22. Sí. Bueno, claro, ahora la adolescencia, no sé hasta dónde llega ya. Sí, yo que he estado dando clases en la universidad me encuentro con alumnos de primero y segundo que siguen siendo adolescentes, ¿no? Y eso es algo que se alargó claramente. Entonces toca con esta soledad. Y muchas veces creemos que eso empezó en la adolescencia, cuando tiene nada que ver, empezó mucho antes, con todos estos pequeños momentos de que el padre, como tú estabas explicando, la madre, están mirando la tele y le van diciendo al otro, no, si te estoy escuchando, pero la verdad no es esa criatura está empezando a construir de, bueno, no seré muy importante porque la tele es más importante que yo, o lo que sea más importante. Y aquí el método nos ofrece estas formas de acompañar, que es desde cómo acompañar para que aumenten o para que puedan consolidar su autoestima, su autonomía, cómo acompañarles para validar estos sentimientos. Y ahora sí, Julia, voy a abrir otro paquete, que es justamente esto de otro melón, que es el de la autonomía, ¿vale? Porque esto es imprescindible. Muchas veces creemos que tener autonomía, y esto me lo encuentro todavía acompañando a personas adultas en terapia, que creen que la autonomía es saber conducir, saber cocinar, saber gestionarse el dinero. Esto no es la autonomía. Y además tiene que ver con, la autonomía tiene que ver con este autogobierno, ¿no? Cómo yo me escucho y cómo yo conduzco mi vida teniéndome en cuenta a mí y teniendo en cuenta al otro. Y entonces este método también ayuda muchísimo a no infantilizar, porque tenemos esta tendencia de que los niños y los adolescentes tienen manos, tienen todo, pero los vamos de una forma a veces muy exagerada, infantilizando, y sobre todo que esto no les ayuda en nada y no les estamos dando espacio para que aparezcan con sus habilidades. Y esto tiene que ver totalmente con la autonomía. ¿Puedes ahí entrar y dar alguna pista para la gente que nos acompaña? Sí. Claramente estabas hablando de la diferencia entre autonomía y sobreprotección, ¿no? Entonces, una cosa es proteger, otra cosa es sobreproteger. Realmente uno de nuestras responsabilidades como adultos y adultas, como padres y madres sobre todo, es la de proteger a nuestros hijos, ¿no? La protección es
da seguridad y la protección en el ser humano ya empieza con nuestra propia piel. Nuestra propia piel es nuestra primera barrera de protección al nacer, ¿no? Pero es muy diferente proteger de sobreproteger, ¿no? Como tú decías, les seguimos haciendo muchísimas cosas por ellos cuando pueden hacérselas por ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a dejar ir la cuerda desde el primer momento que son bebés? En cada etapa de la vida hay que ir dejando, hay que soltar la cuerda a cada etapa a la que le corresponde, ¿no? Cuando pueden comer ya con las manos y llevarse la comida a la boca, pues no hay que estar ahí teniendo miedo de que se ensucien y de, como hace Caro, ¿no? De pechals, de estar ahí, venga, haciéndoles el avión, y cómo todas estas herramientas de acompañamiento respetuoso redundan bueno, en sentirse seres realmente válidos que pueden dirigir sus vidas y que pueden sacarse las castañas del fuego, ¿no? Y resolver sus propios problemas. Y cuando tú tienes una manera de pensar sobre ti mismo como un ser válido, como un ser que puede resolver sus propios problemas, entonces eso alimenta muchísimo tu autoestima, ¿no? Y eso no solamente se consigue con las cosas, con herramientas específicas que también, ¿no? Pero en una conversación muy sencilla, por ejemplo, no sé, ahora me viene a la cabeza un diálogo que utilizamos en el taller, en el que hay dos niños que son amigos que van a la misma clase, ¿no? En el despertar de esos dos niños es totalmente diferente, y ese despertar en el que un niño, su madre le llama y venga, va, levántate, David, levántate, que vas a llegar tarde otra vez a la escuela, como siempre. David remolonea, se levanta, llega vestido menos los zapatos a la cocina, y la madre: pero hombre, ¿cómo vas? ¿Pero qué no ves? ¿Que te has puesto cuadros escoceses y un pantalón de rayas que no pega? ¿Y ese color? Ay, y fíjate, ¿que no ves que tienes un descosido aquí? Va, venga, anda, siéntate a desayunar, ¿no? Y se sienta a desayunar. Venga, cuidado, no tires el zumo, que siempre lo tiras. Y claro, se le cae el zumo, ¿vale? Y Dios mío, es que siempre te lo digo, ¿eh? Es que basta que te lo digo, es que parece que lo haces a posta. Ahora yo a limpiar. El niño va diciendo en voz baja algo. ¿Pero qué dices? ¿Ya estás ahí murmurando? Es que no sé qué voy a hacer contigo. Se pone los zapatos, coge los libros, se iba a la escuela y la madre le llama: que te dejas el almuerzo, David, es que si no tuvieras la cabeza encima también te la dejarías. Esa es la mañana de David, cómo empieza su mañana. Bruno, el vecino de enfrente: Bruno, son las 7. ¿Te quieres levantar ahora o quieres hacer el remolón 5 minutos? 5 minutos, mamá, ahora me levanto. La mamá se va preparando el almuerzo, el desayuno en la cocina, viene vestido, todo, le faltan los zapatos. ¡Ay! Bruno, mira, te veo que se te ha descosido aquí, tienes un descosido en el pantalón. ¿Quieres que te lo cosa ahora? ¿Te pones de pie y te lo coso ahora? ¿O te quieres cambiar de pantalón? No, me cambiaré cuando acabe de desayunar. Se sienta a desayunar, se pone el zumo, se le cae el zumo también a Bruno. Y la madre, casi sin mirarlo, mira, la bayeta está aquí en la pica. Bruno se levanta, coge la bayeta, limpia el zumo, la madre se sienta, desayunan juntos, charlan, y cuando ya él se viste, se cambia los pantalones, se pone los zapatos, coge los libros y ya se iba sin el almuerzo también. Es que era todo clavado a David. Y la madre le dice: Bruno, que te dejas el almuerzo. Vuelve atrás el chaval, lo coge y la madre simplemente le dice: que tengas buen día. La madre de David le dice: pórtate bien. Bueno, son 10 minutos de la vida de un niño
cómo empieza su día a día. ¿Nos podemos imaginar cómo va a seguir ese día en la escuela? ¿Va a seguir por los mismos caminos? Tienen una tutora, van a hacer la fiesta de la primavera. La tutora pide 3 tipos de voluntarios. Que levante la mano voluntarios para repartir la limonada, voluntarios para hacer un pregón en las otras clases y voluntarios para pintar un cartel bien bonito en el aula. Algunos niños levantaron la mano al instante, otros niños tímidamente y otros niños ni se movieron. ¿De cuál de esos niños era David? ¿De cuál de esos niños era Bruno? Ok, ¿no? Y así va pasando la vida de los niños, niñas y adolescentes. El impacto de la autoestima, ¿no? Que seguramente con la mejor intención, porque no creo que ningún padre se levante por la mañana con ganas de hacer daño a nadie, No. pero que daño sin quererse hacer la autoestima, ¿no? Al revés, todos nos levantamos diciendo, Dios mío, que hoy no se repita lo de ayer, ¿eh? Yeah. O sea, que hoy todo fluya, que estamos enamorados de nuestros hijos, de nuestras hijas, ¿no? Y lo que queremos es lo mejor para ellos. La mayoría, siempre hay excepciones, ¿no? Pero eso es la mayoría de padres y madres. Pero con la intención no basta. Necesitamos herramientas como con el amor no basta. Con el amor así en grande no basta, porque no les llega. En esos pequeños detalles, ¿vale? La madre de Bruno daba amor. En esos pequeños detalles y esas maneras de hablar, la madre de David daba otra cosa. Y no Aquí era voy a hacer, Noelia, amor precisamente. sé que te estoy, Noelia, digo, No, ahora sé que te adelante. estoy interrumpiendo, pero voy a hacer una entradita, porque esto que dice Julia, yo me lo encuentro muchísimo cuando estoy con talleres, que padres y madres dicen, es que yo quiero dar lo mejor a mi hijo o a mi hija, y me encuentro que eso que no quería hacer, eso que hizo mi padre, mi madre, mis maestros, mis tíos, eso tan grave que yo no quería hacer, resulta que yo me veo y lo estoy haciendo, la misma mirada, el mismo tono de voz, la misma forma de entrar. Y claro, aunque tú tengas una pasión inmensa por tus hijos, estos patrones automáticos están ahí, y si no hay un método, algo que te haga presente y que puedas empezar a hacer para cambiar, porque al inicio, como antes ha dicho Julia, es totalmente, no es natural, no te sale de forma natural, tienes que entrenarlo. Y al final, pero bueno, quería hacer este inciso porque mucha gente se preocupa, entonces quería dar el puntito de luz, de decir, ok, tú puedes ver que repites patrones, pero se puede hacer algo con eso. Claro, evidentemente, nunca, y además nunca es tarde, o sea, hay personas que dicen, bueno, es que yo ya los tengo mayores, ya, pero son tus hijos para toda la vida. Somos padres y madres para toda la vida. Entonces, siempre se puede revertir, mejorar la relación, porque al final estamos hablando de comunicación, pero estamos hablando de algo mucho más grande, mucho más importante, que son las relaciones. Una mejor comunicación lleva a una mejor relación. Y eso es lo importante realmente es eso, ¿no? Cómo aprender a mejorar, a crear relaciones más sanas, más nutritivas, que no nos desgasten, sino al revés, que nos unan más, que sean fuertes, ¿no? Que fortalezcan los vínculos, ¿no? Y todas estas herramientas, todas estas 30 herramientas en momentos específicos, ¿no? En realidad son oro para eso, ¿no? Para reforzar el vínculo, ¿no? Y sin dejar de decir lo que tengas que decir, ¿vale? O sea, y sin dejar de respetarnos como adultos tampoco. Esto no es un método con el cual solo los niños, bueno, son respetados, pero los adultos no. No es el método en el que el niño hace lo que le da la gana, no. No, porque si no tampoco habría un respeto propio, tal cual, no habría un respeto propio. Claro, y un respeto propio la adulta también, porque si yo no me permito identificar mis propios sentimientos, ser coherente con ellos y poder expresarlos de manera que no haga daño, pero poder expresarlos, entonces mal vamos, porque soy muy incoherente y eso los niños lo notan. O sea, estoy diciendo una cosa y estoy haciendo otra. Ellos enseguida van a notar, si ella no se lo permite, menos me lo va a permitir a mí. O sea, esto es una manipulación. Claro, estas herramientas también pueden ser muy manipulativas, porque realmente funcionan.
Por eso decía al principio el kit de la cuestión y realmente desde dónde venimos es porque el adulto hace un Kit Kat y dice, no, yo no quiero venir desde aquí, vengo desde un lugar mucho más respetuoso. Y realmente quiero estar aquí en presencia, quiero porque me importas, porque eres importante para mí, porque te quiero, porque te aprecio, porque quiero escucharte y quiero saber de ti. Y al final lo que se consigue con estas herramientas también es conocer al hijo o a la hija que tenemos realmente. Y me No parece muy aquel que nos hemos bonito, imaginado tener. me parece muy bonito, Julia, que esto que dices que siempre estamos a tiempo, ¿no? Porque igual que el padre evoluciona, el niño también evoluciona, con lo cual siempre se está a tiempo Tiene que ser para de esa todos, comunicación. Eso Yo, es. Julia, no querría acabar este live sin preguntarte algo que no sé cómo lo abordas, porque supongo que es muy complejo. Es el tema de las comunicaciones con las redes sociales, del niño con otros niños, pero del niño con los padres. Claro, esto es un mundo, ¿no? Es decir, cómo que influencian en los niños está claro, pero también supongo que hay o debería, ¿no? Haber algún tipo de mecanismo por el cual, bueno, pues se puede controlar y asegurar que los niños tienen una comunicación sana a través de las redes sociales, ¿no? Que tanto les influencia. ¿Cuál sería para ti algún consejo o varios consejos para los padres en este sentido? Porque la verdad es que es algo muy complejo y a lo que no se puede escapar. Que los niños tienen que conectarse con las redes sociales es una realidad y no la vamos a cambiar por mucho que no nos guste, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. se tiene que enfrentar un padre a todo esto? ¿O cuál es tu consejo para ello? Bueno, yo creo que sí, como tú decías, las redes sociales es algo que tenemos aquí y que es ha llegado para quedarse y ya vemos que va en aumento. Y entonces yo creo que es cuestión de cómo gestionamos o cómo acompañamos a nuestros hijos a que gestionen primero los ratos y la cantidad de tiempo y después también cuando ellos aprenden con estas herramientas a tener su propia autonomía, a resolver sus conflictos de manera conjunta y con alternativas que no son mediante los castigos, sino con herramientas en las que se les respeta, pero a la vez se les da responsabilidad. Y cuando aumentamos con todas ellas su autoestima, entonces también ellos son más capaces de poder autoprotegerse. Primero nosotros los protegemos, pero también son más capaces de decir no, como decía antes, ¿no? Y de expresar sus propios límites. También no solo en las redes sociales, también en lo presencial, cuando se hacen adolescentes en el grupo de amigos, ¿no? Cómo tu propia capacidad y te sientes más capaz y te sientes más empoderado, pues ahí vas a tener muchas menos problemas para decir no ante situaciones que tú las ves que van a ser conflictivas para ti, ¿no? Ante drogas o Sí. ante otro tipo de o abusos o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que estas herramientas dotan a los niños y a las niñas y a los adolescentes de una fortaleza que va de gestionar los problemas cuando está en un grupo de amigos, tanto sea en las redes sociales o fuera, es igual, o en Sí, presencial, ¿no? fundamental, fundamental eso. Entonces, hemos hablado de la autoestima, hemos hablado de la autonomía. Quiero hacer un doble clic en un tema que lo hemos pasado transversal de principio a fin, pero para hacerle doble clic es el tema de las normas y la disciplina. En un extremo, yo conozco muchos adultos que dicen, a mí me criaron con disciplina, me criaron con rejo, mi papá o mi mamá me daban bofetadas cuando me las merecía y yo
entonces quiero hacer lo mismo porque yo, mírenme, yo estoy muy bien criadito, ¿no? Y detrás tiene una montaña de traumas, pero bueno. En el otro lado están los que dicen, yo fui criada con bofetadas, fui criada con exceso de disciplina, yo no quiero eso para mi hijo, y entonces se sueltan al otro lado y es que los hijos se vuelven los reyes de la casa y se hace solo su santa voluntad. ¿Otras también? Ah, ok. De las normas y la disciplina, hasta dónde sí, hasta dónde no. Ahorita alguien en el chat nos decía, mi hija se fue de la casa porque no quiso respetar las normas, ¿qué hago? ¿Cuál es ese punto ahí, Julia, que nos puedas regalar hoy? Claro, precisamente es lo que decía antes Aberlem, ¿no? Un poco este método no es ni un método autoritario, pero tampoco no es un método en el que el niño hace lo que le da la gana, no es un método permisivo. Entonces, es un método que se da en llamar democrático o autoritativo. A mí autoritativo no me gusta porque se parece demasiado autoritario, ¿vale? Pero, y democrático lo puedes entender de algunas otras maneras. En total, en resumen, es un método en el cual yo creo que se respeta tanto el ser del niño, de la niña, del adolescente, como el del adulto. Y ahí, claro que las normas y la disciplina en un hogar, a mí disciplina, la palabra disciplina no me gusta mucho. Pero evidentemente hay normas para poder convivir en una casa, en un aula, en cualquier espacio y ahí establecer las normas con acuerdo mutuo, en resolución conjunta de problemas con acuerdo mutuo que trabajamos en la tercera sesión concretamente del taller. Ahí trabajamos un método de 5 pasos en el cual siempre teniendo en cuenta las necesidades del niño y lo que está pidiendo y cuáles son sus sentimientos sobre la situación. Y después tenemos en cuenta también cuáles son nuestras propias necesidades de adulto o de adulta. Hacemos una lluvia de ideas, sería un tercer paso. Apuntamos todas sin evaluar en el cuarto paso y hay un quinto paso que es el de la negociación pura y dura en el cual ahí entre nosotros, entre los dos o entre los que seamos, podemos descartar aquellas ideas que realmente no vamos ninguna de las partes a consensuar y dejar solamente las que vamos a consensuar y a partir de ahí ponerlas en práctica. Creo que el método de resolución conjunta de problemas con acuerdo mutuo es un método maravilloso para que todo el mundo se sienta responsable de las decisiones que toma, de las normas con las que se dota y así las cumpla. Entonces, qué mejor que eso, que sentirte partícipe de haber puesto tú mismo esas normas para cumplirlas, ¿no? Me parece excepcional. Y así es como trabajamos en ese aspecto cuando los problemas son más complicados, ¿no? Complicados, pero por ejemplo estamos hablando pues un niño que llega tarde continuamente cuando le has dicho que tú te preocupas cuando llega más tarde de la hora, ¿no? O sea que no nos imaginemos tampoco un problema de otra galaxia, problemas que se van enquistando que a lo mejor cuando pasan una vez es una tontería, pero que como son recurrentes, llega un momento que van desgastando la relación. Entonces, en vez de sermones, en vez de órdenes, en vez de insultos, en vez de amenazas, en vez de gritos, que muchas veces son el otro lado de la ecuación, ¿no? De cómo reaccionamos los adultos a las desobediencias de los niños o cuando se saltan los límites o las normas, pues nuestra propuesta es eso, ¿no? Dar opciones, otra serie de alternativas a los castigos, porque lo que viene después de saltarse la norma en una comunicación poco respetuosa es un castigo. Nosotros no creemos en los castigos porque deforman, no forman, deforman y le quitan además al niño la gran oportunidad de reparar lo que ha hecho mal. Entonces, eso es muy importante. No se le puede quitar a nadie la oportunidad de reparar y de ver las consecuencias y de dejarse sentir las consecuencias de su error.
porque aprendemos de nuestros errores. Entonces, creo que es quitarles, castigar a un niño es quitarle ese gran regalo que es darse cuenta y aprender de sus errores. Entonces, creo que con las alternativas al castigo, que no he nombrado ahora, pero trabajamos con 5, y la resolución conjunta de problemas con acuerdo mutuo, viendo las necesidades de todas las partes y trabajando conjuntamente en pro de no, al final estamos diciendo al niño o a la niña adolescente, cuando tenemos un problema no hace falta que nos pongamos uno contra el otro, sino que podemos trabajar juntos buscando en la dirección de buscar la solución que más nos convenga a los dos, ¿no? Y respetando tus necesidades y las mías. Ese es el mensaje, ¿no? Y me parece precioso. Sí, 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 súper claro. Antes de darte la palabra, ¿quién sigue, Belén o Noelia? Bueno, Voy yo. an- antes de Solo Belén, que no una sabía si había alguna pregunta, ¿no? sí, estaba viendo también comentarios de las personas si había algo como para resaltar. Estamos hablando de este método de comunicación efectiva con los hijos basado en la ciencia, en ciencia pura acá y en resultados sorprendentes a lo largo del mundo, del cual Julia Mateo es gran maestra y Belén Gomila, quien va a hablar a continuación, también es certificada. Y antes de seguir con Belén, simplemente quería precisar, la gente que quiere tomar el curso, que se quiere certificar, ¿cómo lo hacen? ¿Dónde entra? Para que no se nos falla, que lo has mencionado mucho y no hemos llegado al punto, antes de que sigamos con las preguntas que están muy importantes todos. Gracias, Caro. Sí, pueden entrar en cómohablaratushijos.com. Cómo hablar a tus hijos, lo remarco porque a veces ponen con tus hijos y claro, no llegan a la página. Cómohablaratushijos.com y ahí van a encontrar la certificación y además lo que quiero ofrecer para todas las personas que están aquí es, si entran a la página, en la página de inicio van a encontrar un ebook de regalo. Y si dejan sus datos van a recibir el ebook de regalo, van a recibir también la entrada a una newsletter que hacemos diaria con muchos consejos de valor. Y además les quiero regalar, además de estos ejemplos que os he hablado aquí, también van a tener, ahí ya bien empaquetado en papel de regalo, van a tener otro ejemplo para que también se puedan llevar todos los que entren antes del domingo. Vamos a poner una fecha. Un regalito a los que entren antes del domingo en cómohablaratushijos.com y se suscriban a la newsletter a través del ebook, ¿vale? Gracias. Genial. Súper regalo. Gracias, Julia. Bueno, con el tiempo, que no queremos extendernos porque después nos queremos asegurar de que podamos colgar el vídeo. No sé, Carolina, ¿cómo vamos? ¿Nos da para hacer un resumen, una pregunta? Sí. Adelante con el resumen y con la pregunta. Tenemos en este momento 7 minutitos, así que adelante. Ok, genial. Bueno, pues más que resumen, voy a recoger algo también que para mí ha sido esencial, tanto en mi propia vida como, tú lo has dicho, Julia, como con estas herramientas. Ya has dicho la frase de que estas herramientas a veces pueden también ser manipulativas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque yo me lo he encontrado mucho y esto es algo que me pone los pelos de punta, que es que cuando tenemos unas herramientas, claro, ahí también podemos ejercer un poder, si está mal usado. Y entonces esto es esencial tenerlo en cuenta y este método ayuda justamente a que podamos acompañar no desde la manipulación, sino desde un acompañamiento, como decía antes Julia, desde yo tengo en cuenta tus necesidades, también tengo en cuenta las mías, entonces este respeto mutuo, ¿no? Es esta comunicación desde el corazón, desde ahí. Sí. Para mí esto es esencial. Desde el respeto, totalmente. Y fíjate, yo tenía justo ahora, has nombrado la palabra, porque a veces el respeto también se confunde. A veces vamos a suponer que hemos acordado con el adolescente, vamos a poner al adolescente, hemos acordado que llega a las 10 y llega pues más tarde. Y entonces de ahí, una de las frases que a veces pueden aparecer es, uy, ¿no ves cómo me has hecho, ¿no? Tú con el hecho de llegar tarde,
cómo me has hecho preocuparme, cómo me has... Y empiezas como a crear frases cargando, sin quererlo, pero lo estás haciendo cargando una culpa. Es decir, tú, el hecho de que hayas llegado tarde ha hecho que yo me sienta muy mal. Sí, Entonces, sí. esto es una losa tremenda para esta persona, en este caso, para el adolescente. Y ahí, una de las herramientas que nos trae este método justamente es poder, sí, como decías antes, tiene que haber una consecuencia, porque él tiene que entender que ha faltado al acuerdo y esto tiene que revisarse, tiene que haber Sí. una consecuencia. Pero es Eso es importantísimo importante. Hay que revisar. que sea una consecuencia y no un... Sigue tú, Julia, porque Sí, bueno, yo creo que ibas por querías lo decir de... algo. No, no, no. Es simplemente que sí, que me parece muy importante lo que has dicho. Incluso yo en las certificaciones os digo, yo añadiría esos 5 pasos de la resolución conjunta de problemas con acuerdo mutuo, a veces un paso 6, que es el de la revisión, porque muchas veces hay familias, en las escuelas también, que se puede poner en marcha este método y es fantástico para concretar y consensuar las normas del aula, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces dicen, bueno, pero es que los niños, entonces, ¿qué pasa? Que cuando no la cumplen, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Volvemos al castigo? Bueno, vamos a revisar, porque seguramente cuando una de las partes no se siente que gana, sino que se siente perdedora o se siente poco escuchada o manipulada o ninguneada, entonces es cuando no le dan ganas de cumplir el acuerdo. Entonces, normalmente esta revisión lo que suele poner muy a la vista es que muchas veces el adulto ha manipulado y no realmente ha llevado un poco al huerto al niño y se ha quedado sobre todo más propuestas suyas y el niño siente que pierde o el adolescente siente que pierde. Entonces, por eso en ese cuarto paso, era vamos a escribir todas las ideas que se nos ocurran a los dos sin evaluarlas. Pero a veces hay evaluación ya por parte del adulto, por eso es la importancia siempre de nosotros primero somos los responsables. Entonces, si estamos utilizando estas herramientas, como tú decías, pueden ser manipulativas, pero ¿por qué? Si son manipulativas es porque nosotros ya venimos del mismo lugar que desde el poco respeto. O sea, nos creemos que porque tengamos otras herramientas, eso ya es todo. No, perdona. Si tienes 30 herramientas que pueden ser muy respetuosas, pero tú sigues, dale que dale, manipulando y queriendo tener todo el poder y que solo se cumpla lo que tú digas y que el niño diga amén y obedezca a todo, este no es tu método. Porque totalmente, esto no es para Julia. tener niños obedientes. Totalmente. Esto no es para niños obedientes. Y creemos, yo creo que las que estamos aquí, los que están presentes, que la autoridad no sirve de nada, ¿no? Y por eso claro. el webinar de hoy se ha llamado comunicación efectiva y no imposición efectiva, ¿no? O sea, una comunicación efectiva. Claro. Y la autoridad, por lo menos, que sea una autoridad moral, que nos la ganemos, moral pues, y porque ética. el niño tenga ganas de estar con nosotras, porque con nosotros, absolutamente, porque merece el respeto. Una figura coherente, una figura que emana respeto y que da respeto, pero no porque soy el padre y la madre, porque soy adulto, porque yo lo digo. Porque yo lo Estamos hago. No, 100% de acuerdo. No. Vamos a ir acabando, Julia. Nos quedaremos aquí toda la noche, pero es verdad que nos queda un minuto para acabar la conexión y por respetuosos a todos. Vamos a hacer un poco de resumen. Hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de estar presente, de focalización, de la responsabilidad del niño, pero también de los padres, de responder y no reaccionar, ligado con esto de estar presente, no hacer sentir a los niños juzgados. Me ha gustado mucho el manual de primeros auxilios emocionales. ¿Qué hacemos en ese momento en que nos sentimos secuestrados? ¿Y qué me quieres decir con lo que haces, aunque no digas nada? Nos quedamos con todo esto, nos quedamos con comohablaratusHijos.com, tu página web, y sintiéndolo enormemente nos tenemos que despedir ya, Julia, porque se nos acaba el tiempo. Estamos en descuento. Un placer de verdad. Y te invitaremos seguramente más veces porque esto da para sí, muchas eso iba a decir, nos quedaron 1000 preguntas, Julia, te necesitamos otra vez. Ok, no hay problema. Un placer para ti, Noelia, que no nos conocíamos.
y para Igual. Pizarro y Berlem. Y nada, cuando queráis ya sabéis dónde estoy y un placer estar aquí con vosotras también. Y también deciros, Genial. por si hay profesionales que nos están siguiendo, que bueno, que la formación está ahí en curso, la certificación sigue ahí, sobre todo formando profesionales también para que puedan acompañar a las familias en todo este proceso que a veces, bueno, está como un poco Súper. ya desviado y también eso es importante, ¿no? Ser facilitadores en casa, pero también hay muchos profesionales que se forman para dar todo este apoyo a las familias para que se conviertan en facilitadores los padres y madres. Muchas Fantástico. gracias a Genial. vosotras. Mil gracias, Muchas Julia. gracias, Un abrazo Julia. inmenso. Nos vemos. Chao. Gracias. Voy a Chao. dejar esto colgado en mis redes y Belén, y luego te la pasamos a ti, Julia, y a ti, Conciencia Efectiva, Noelia Romero, para que quede por todas partes y lo podamos compartir con mucha gente. Muy poderoso. Gracias infinitas. Chao. Gracias. Chao. Chao.